Historia del ejercicio físico y el deporte. Movimientos gimnásticos. Movimiento del centro. Cuadro resumen de la evolución de los movimientos gimnásticos de Europa Occidental. De la escuela alemana surgió el movimiento del centro que va a dar lugar a dos ramas, por un lado, a la gimnasia moderna que con el tiempo se ha convertido en la gimnasia rítmica y por otro a la gimnasia natural austríaca. La escuela sueca dio lugar al movimiento del norte que originó la gimnasia neosueca. Y la escuela francesa de Amorosa dio lugar al movimiento del oeste con el método natural de Ebert. Por otra parte, la escuela inglesa se mantuvo original llegando a Estados Unidos, donde la reconvirtió con la escuela americana devolviéndola a Europa tras la Guerra Mundial como el deporte espectáculo y de competición actual e influyendo en casi todos los métodos de los tres movimientos anteriormente mencionados. Tras los precursores de la gimnasia alemana, de los que Götz Mutz es el más destacado, surgió la escuela alemana o Turkunst de Hahn y como consecuencia de su prohibición se implantó en los centros escolares la gimnasia pedagógica alemana de Spies, muy influida por la gimnasia sueca, de donde con el tiempo apareció en el ámbito escolar la gimnasia natural austríaca. Al mismo tiempo surgió en Alemania una tendencia en la que al ritmo de la gimnasia sueca le añadían la expresividad, con influencias de diversos precursores de distintas ramas, como la danza, el canto, la música, etc., dando lugar a la gimnasia moderna, que con el tiempo se convertiría en la gimnasia rítmica actual. Precursores de la gimnasia moderna. Jean-Georges Noverre, siglo XVIII, bailarín francés y profesor de ballet, considerado el creador del ballet moderno. El día de su nacimiento, 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza. Creó el ballet de acción o de pantomima. Sus dos principales preocupaciones fueron que el movimiento tuviese su razón de ser en la intervención del espíritu y del sentimiento, y utilizar la naturaleza como fuente de inspiración. Consideraba que la danza debía ser natural y expresiva, más que técnica y virtuosa. François Delsarte, siglo XIX, era un profesor de canto y declamación francés. Su método no era gimnástico, pero enseñaba ejercicios de relajación y entrenamiento postural para controlar la respiración como parte de la preparación de un artista antes de salir a escena. Estelle Macalle llevó su método a las escuelas femeninas distinguidas de New York, donde la profesora Genevieve Stevens lo interpretó con el nombre de calistenia, actividades físicas eminentemente femeninas, realizadas con desarrollo armónico del cuerpo y la belleza del movimiento. Calistenia, el método de Delsarte de la corrección de las posturas, se concretó en la utilización solo de aquellos movimientos que podían expresar alguna emoción, la exigencia de producir un gracioso equilibrio y contenidos muy exigentes en relajación. Aseguraba que el ritmo ajustaba y mejoraba la expresión de la pasión y de los sentimientos humanos. Su contribución a la gimnástica se centra en el intento de establecer una clasificación científica que relacionase la creación de gestos corporales con las reglas de la pantomima sobre los estados del espíritu. Delsarte formuló las leyes de la ciencia estética, a las que le asignó una predisposición matemática, sobre las que más adelante Ilma Halkainen estableció las leyes de Delsarte, o leyes del movimiento armónico. El movimiento estaba dividido en tres órdenes: A. Oposición, fuerza bruta y física; B. Paralelismo, movimiento estilizado; y C. Sucesión, orden mayor de movimiento. Dividiendo el cuerpo en tres zonas: física, miembros inferiores; espiritual, emotiva, tronco y brazos; y mente, cabeza y cuello. Émile Jacques Dalcroze fue un compositor, músico y educador musical suizo que desarrolló la euritmia, un método de aprendizaje y de experimentar la música y el ritmo a través del movimiento. Su pedagogía es sintética, los elementos solo tienen importancia en tanto que formen parte de un conjunto. En 1910 abandonó el Conservatorio de Ginebra y estableció su propia escuela en Eyerau, cerca de Dresde, por donde pasaron muchos de las grandes figuras de la danza moderna del siglo XX. La introducción de la rítmica en los conservatorios hizo que el método de Dalcroze se difundiera rápidamente por toda Europa. Afirmaba que la rítmica no es danza sino un medio, la euritmia no es danza, pero sí preparación para ella. La culminación de su método es la denominada plástica animada, o plástica viviente. Consideraba que el sentido del ritmo plástico se conseguía mediante el desarrollo de la fuerza y la flexibilidad. Desarrollaba los sistemas nervioso y muscular, bajo la influencia constante de la música, es crear mentalidad rítmica. Influyó en Bode, Wigman y Bjorsten. Los objetivos de la euritmia son: A. Tiende a regular las funciones nerviosas; B. Reforzar la voluntad; C. Desarrollar la imaginación; D. Armonizar las facultades corporales y espirituales; y E. Asegurar la personalidad. Los principios en los que se basa la euritmia son: la experiencia sensorial y motriz,
el cuerpo se pone en acción conducido por la música, el conocimiento intelectual se introduce después de que se ha adquirido la experiencia sensorial motriz, y la estructura rítmica y musical es una educación de la persona. El esquema de una sesión de euritmia es el siguiente: 1 grados, marchas con música haciendo sentir la música reproduciendo sus características con el movimiento, el cuerpo se pone en acción conducido por la música. Segundo, marcar compases con las manos efectuando otros gestos con los pies. Tercero, ejercicios respiratorios, resaltando el valor respiratorio y muscular del canto. Y cuarto, representación dinámica de las notas musicales. Isadora Duncan fue una bailarina y coreógrafa estadounidense, creadora de la danza contemporánea. La vida privada de Isadora no estuvo nunca exenta de escándalos, ni tampoco de tragedias. La más espantosa fue la muerte de sus 2 hijos, 1913, que se ahogaron en un accidente en el río Sena en París, al caer al agua el automóvil en el que viajaban junto a su niñera. Se casó ya madura con el poeta ruso Sergei Yesenin, 17 años más joven que ella, pero por las peleas y el alcohol, se divorciaron al poco tiempo. Murió en un accidente de automóvil en Niza, Francia, 1927, estrangulada con un largo pañuelo al cuello, cuando se enredó en la llanta del automóvil en que viajaba. Isadora Duncan fue defensora de la danza libre y la danza antiacadémica. Preparaba a sus alumnas de danza con ejercicios gimnásticos, y a través de la gimnasia, decía perfeccionar el cuerpo, que era el medio de expresión del bailarín. Su danza era natural y se inspiraba en la naturaleza. Fue uno de los orígenes del movimiento del expresionismo alemán. Rudolf von Laban fue un coreógrafo nacido en Bratislava, actual Eslovaquia. Pionero de la danza moderna en el centro creado en Zúrich en 1929 y fundador de la danza expresionista. Preparó la coreografía para los JJO de 1936 en Berlín, tras lo cual huyó en 1937 de los nazis a Manchester, donde con el apoyo del Ministerio de Educación de Inglaterra y de su amiga Lisa Ullman, fundó un estudio de movimiento cerca de Londres, donde trabajó hasta su muerte, creando en 1945 la fundación The Art of Movement Guild, ahora conocido como Trinity Laban Conservatory of Music and Dance y The Art of Movement Studio, estudio del arte del movimiento, en Manchester en 1946. Consideraba que el movimiento era un arte y una de sus expresiones eran los movimientos dramáticos. Para él, el gesto expresivo debe dar origen a la liberación total del cuerpo y el alma. Se caracterizó por su oposición a las puntas en la danza. Su expresionismo inspiró a la gimnasia moderna, a través de sus técnicas de movimiento. Consideraba que el alumno se expresaba de forma distinta al adulto, puesto que cada uno crea su interpretación personal del movimiento y en su expresión pasa por 3 fases: exploración, experiencia y repetición, por lo que el problema radica en ayudarle a crecer sin sacrificar su natural capacidad de imaginativa expresión. Sus contribuciones se distribuyen en 3 áreas: A. Artísticas, el icosaedro, los coros de movimiento, varios danzantes expresan emociones al unísono, y la labanotación, un sistema elaborado para representar formas de movimiento en un pentagrama vertical. B. Educacionales, con 3 publicaciones básicas: Syllabeus, un programa de estudios o entrenamiento físico para las escuelas, Moving and Growing, movimiento y crecimiento, y Planning the Program, IC, industriales, mediante la publicación de su obra Effort, esfuerzo, de estudios sobre el esfuerzo físico para mejorar el rendimiento laboral. El icosaedro de Laban, que se sigue utilizando actualmente en las escuelas de danza. El icosaedro tiene 24 posibilidades de movimiento, que dependen del tiempo, el peso, el espacio y el flujo. El esquema de la sesión de danza del expresionismo alemán, según Tamers, 1988, era el siguiente: 1. Entrenamiento corporal, acondicionamiento físico general. 2. Estudio del movimiento. Movimientos idénticos realizados por varios bailarines siguiendo consignas determinadas, coros de movimientos. 3. Composición, verificación del dominio técnico del tema trabajado anteriormente. 4. Descontracción, composiciones preparadas sobre el tema trabajado con intercambio de impresiones. Y 5. Relajación, activa o pasiva. Gimnasia moderna. Esquema resumen de la evolución de la gimnasia moderna en los 3 bloques: los inspiradores, los creadores, Bode y Medau, y los continuadores, Halkeinen, Idla, Dallo. Rudolf Bode fue pedagogo alemán y fundador de la gimnasia expresiva. Sus principales preocupaciones eran el movimiento holístico, su diseño rítmico y la interacción del cuerpo y el alma. Fue un activo defensor y propagandista del nacionalsocialismo desde principios de la década de 1930. En octubre de 1911 fundó la Escuela Bode de Gimnasia Rítmica en Múnich,
la escuela de gimnasia más antigua de Alemania en la actualidad. Fue partidario nazi y en 1922 fundó en Jena la Unión Bode de Educación Física, con Heinrich Medau como presidente, que volvió a abrir tras la Guerra Mundial en 1951. El método de Bode fue el inicio de la gimnasia moderna, pero para diferenciarlo de Medau, se le denomina gimnasia expresiva. Era una reacción contra un concepto fisiológico del movimiento y contra los movimientos analíticos. Definía el objetivo de su gimnasia como la continua interacción entre secuencias correctas de movimientos inspirados en la fantasía. Su alumnado debía comenzar adquiriendo el dominio técnico y solo después de conseguirlo podían expresar su creación. Utilizaba la acción de resorte Federn como inicio de todo movimiento. Desecha los movimientos construidos y empleaba los ejercicios de equilibrio para encontrar la postura equilibrada, y de tronco, brazos y piernas para transmitir los impulsos del resorte. Bode empleaba aparatos manuales, pandero, pica, balón medicinal, pelota, para crear movimientos naturales, pero nunca reemplazando a los ejercicios a manos libres, que cambiaban el centro de gravedad del individuo y con ello pueden crear inhibiciones del movimiento natural. Consideraba que no hay ejercicios fáciles o difíciles, por lo que rechaza la progresión biológica y pedagógica. Mandaba con la voz o con acompañamiento de instrumentos de percusión. La gimnasia de Bode, así como toda la gimnasia moderna, se basa en tres principios básicos: totalidad del cuerpo, cambio de ritmo, tensión-relajación, y economía de esfuerzos. El esquema de las sesiones de la gimnasia expresiva de Bode se estructuraba de la siguiente manera: primero, fase de preparación, antecompás, ejercicios de tensión, de relajación, oscilaciones y lanzamientos; segundo, fase de descarga, acento. Formas fundamentales de gimnasia con acompañamiento de voz, de instrumentos de percusión, o con música. Ejercicios de resorte con movimientos de golpear, de impulso, de lanzar, de empuje y de tracción. Ejercicios de resistencia como carreras, marchas, rebotes, saltos, movimientos de expresión. Y ejercicios de gimnasia con aparatos portátiles, bastón, pelota, balón medicinal, tamburelo. Y tercero, fase de conclusión, amortiguación con ejercicios de vuelta a la calma. Gimnasia moderna de Medau. Heinrich Medau fue un músico alemán que ingresó en el Colegio Alemán de Lisboa bajo la dirección de Dalcroze a partir de 1917, donde ejerció labores docentes en 1913, que posteriormente continuaron en el Colegio Alemán de Madrid en 1916. En 1922 volvió a Alemania como docente en la Escuela de Gimnasia de Rudolf Bode, del que había sido alumno diplomándose como profesor de gimnasia y donde había conocido a Senta, su esposa la sueca, especialista en gimnasia sueca. En 1929 abrió su propia escuela del movimiento en Berlín y comenzó a explorar sus propias técnicas, que tras la Segunda Guerra Mundial trasladó en 1952 a Cobourg con el nombre de Medau-Schule. Su método insistía en movimientos naturales, utilizando todo el cuerpo, movimiento orgánico. Establece conexión importante entre la música y los movimientos, empleando aparatos manuales, con palmadas y golpes rítmicos para marcar los ritmos. Empleaba movimientos de oscilaciones y ondulantes. Utilizaba los aparatos manuales desde el principio, sin tener el dominio técnico previo que planteaba Bode. Se caracterizaba por el empleo de aparatos manuales, pandero, maza, aro y posteriormente tras su viaje a Estados Unidos, la pelota, al ver la gran motivación que ese aparato provocaba entre la juventud. Con el tiempo, la gimnasia moderna se convirtió en la gimnasia rítmica. Continuadores de la gimnasia moderna, se caracterizaban por el empleo de aparatos manuales, que empleaban para facilitar el dominio del movimiento, absorber la atención de las alumnas ayudándole a vencer la timidez, favorecer la soltura y la amplitud de los movimientos, realizar movimientos más liberadores al ser más rítmicos y fluidos, y producir la relajación necesaria. Con el tiempo, la gimnasia moderna se convirtió en la gimnasia rítmica. Idla nació en Estonia y fue el director del Instituto de Educación Física de Tallinn, Estonia, 1929, e inspector de EF. Fue el organizador de los Juegos Estonianos y realizó su primera exhibición pública de su método en el Festival Internacional de Gimnasia en Helsinki, 1928. Al ser invadida Estonia por Rusia en 1944, se refugió en Suecia, en donde desde 1946 realizó demostraciones por todo el mundo con un grupo de niñas estonias, a las que se les denominó Idlafrikornas, con las que reivindicaba la cultura de su país en el exilio. Desarrolló un método basado en los principios de la gimnasia moderna de Medau: totalidad, cambio rítmico y economía,
pero con contribuciones personales, trabajaba recorridos articulares totales, preocupado por la corrección postural, empleaba fundamentalmente la pelota, gran insistencia en las explosiones totales extendiendo todo el cuerpo. No improvisaba, nunca empleaba ejercicios en altura y consideraba la música como una importante colaboradora, pero que distraía a las niñas. Las fases del aprendizaje de sus movimientos eran las siguientes: 1. Imaginar el movimiento, 2. Practicar hasta coordinarlo, 3. Estabilizar la ejecución, y 4. Recapitular y corregir. La estructura de las sesiones de su método era la siguiente: primero, trabajo fundamental con ejercicios de coordinación neuromuscular, cardiorrespiratorios, de fortalecimiento muscular, de velocidad de reacción y de flexibilidad, y segundo, escuela de movimiento dividida en 3 partes. A. Ejercicios de resorte, golpeos, impulsos, lanzamientos, empuje y tracciones con acompañamiento de voz, de instrumentos de percusión, o con música. B. Ejercicios de resistencia con movimientos de expresión, y C. Ejercicios de gimnasia con aparatos portátiles, pica, pelota, balón medicinal, tamborín. Hilma Jalkeinen fue una profesora de gimnasia finlandesa, continuadora de las ideas de su profesora Eli Horksten y Henrik Medau. Fundó la Asociación Finlandesa de Gimnasia Femenina, que dirigió de 1921 a 1929. Profesora de gimnasia en la Universidad de Helsinki. Dirigió el equipo femenino finlandés de gimnasia en los JJOO de Berlín, 1936, en la Olimpiada de Estocolmo, 1949 y en los JJO de Helsinki, 1952. Jalkeinen afirmaba que la finalidad de la gimnasia era restablecer la armonía en el ser humano, por lo que los ejercicios debían reencontrar la frescura y espontaneidad que lleven al individuo a vivir más plenamente. Por ello, estaba en contra de las contracturas de larga duración que produjesen tensión, las malas posturas del cuerpo. Su gimnasia se fundamentaba en la relajación y el control de la respiración. Para ello estableció las leyes del movimiento armónico, basándose en las leyes de Delsarte. Primera, ley de la postura armoniosa, actitud equilibrada y natural. Segunda, ley del movimiento opuesto. Todo movimiento corporal exige equilibrio mediante movimientos de los segmentos opuestos. Y tercera, ley de la función muscular armónica. Las fuerzas de las contracciones musculares deben estar en relación con el tamaño de los músculos. Alberto Dallo fue un profesor de gimnasia argentino, que asistió al Real Instituto de Gimnasia de Estocolmo, y tuvo como maestro a Ernst Idla, a quien acompañó por Sudamérica sirviéndole de traductor. Fue continuador de la gimnasia moderna de Medau, que intentó adaptar a su práctica masculina, y profesor de natación de la Escuela Naval Militar. Su sistema se caracterizó por la explosividad en los gestos, a menudo acompañados de gritos que daban al gesto una clara expresividad masculina. Destacaban sus ejercicios de agilidad en el suelo, tumbling, que facilitaban la transferencia de su método al campo masculino. Logró en sus trabajos una verdadera expresividad masculina del movimiento mediante las siguientes técnicas: trabajar con las piernas flexionadas, mantener una base de sustentación amplia con apoyo plantar total, cambiar de peso constantemente de una pierna a otra, seguir con la cabeza la dirección del movimiento, buscar un estilo personal de trabajo, y conjugar las estructuras rítmicas del comando verbal o de percusión con el ejercicio en sí. Gimnasia escolar natural austríaca. Antecedentes de la gimnasia natural austríaca. Durante la época de la prohibición del turnen en Prusia, se impuso en todo el ámbito escolar la Gymnastik sueca, aunque con elementos propios de la gimnasia alemana, dando lugar a la gimnasia alemana de Spies, que al llegar los inspectores de educación austríacos, Gaulhofer y Streicher, eliminaron los elementos de una disciplina rígida y crearon la gimnasia escolar austríaca, con una preocupación integral de totalidad y una mayor libertad de movimiento, dando lugar a la educación física, más que gimnasia. Sus continuadores sustituyeron el término escolar por el de natural, por los factores que la hacían una gimnasia eminentemente en y por su naturaleza. Karl Adolf Spies fue un profesor de gimnasia prusiano, considerado el fundador de la gimnasia escolar y femenina en Alemania. Estableció contactos con Götz Mütze y participó en numerosas agrupaciones gimnásticas. Emigró a Suiza en 1833 huyendo de persecuciones ideológicas, donde conoció al padre de la gimnasia suiza, Johannes Nicheler. De 1847 a 1851 escribió su libro de gimnasia para escuelas, y en 1848, tras el levantamiento de la prohibición de la gimnasia prusiana, fue llamado por el ministro de Educación para organizar la gimnasia escolar. Spies vio la gimnasia como un medio para educar a la gente en la obediencia y la disciplina y para formar buenos súbditos, así como para el entrenamiento físico y militar. Se basó en la gimnasia sueca en suelo, que permitía un mayor control,
en los ejercicios de orden y en ejercicios con aparatos. Fue gran defensor de incorporar la gimnasia femenina. Karl Gaulhofer fue un profesor de gimnasia en la Universidad de Graz y crítico cultural austriaco. Comandante del ejército durante la Primera Guerra Mundial. Tras la guerra es nombrado jefe del Departamento de Educación Física en el Ministerio Federal de Educación de Austria y más tarde, inspector de gimnasia de toda Austria, junto a Margarete Streicher, que sería la continuadora de su método. En 1932 fue nombrado rector de la Academia de Educación Física de Ámsterdam, Países Bajos, donde acogió la ocupación nazi, siendo nombrado comisario del Reich. Las características de la gimnasia natural austriaca son las siguientes: rechazo de la gimnasia sueca estereotipada y paramilitar, coloca a los ejercicios físicos en un plano biopsicológico frente al anatómico de la G. Sueca, considera que no hay partes en la educación sino una totalidad como educación integral, gran preocupación en la búsqueda de la espontaneidad, expresividad, motivación y libertad en la ejecución, evitar los ejercicios peligrosos y de riesgos, considerar la actividad física un medio para el desarrollo social y de la personalidad, y considerar que debe existir una progresión metódica de los ejercicios. Su método se fundamenta en 4 pilares: A. La compensación, corregir deficiencias y debilidades, influencia sueca. B. La formación, fundamentos gimnásticos para favorecer equilibrio psicofísico. C. La performance, superación de destrezas para mejorar rendimiento físico. Y D. Los movimientos artísticos, encauzar lo bello y artístico como influencia alemana. Dos de sus continuadores, Burger y Groll, establecieron el plan de las sesiones. Primero, animación, una predisposición física y anímica sobre todo mediante juegos. Segundo, escuela de la postura y de los movimientos mediante desarrollo muscular, de las aptitudes y de la movilidad, fortalecimiento muscular, flexibilidad, fuerza y equilibrio. Tercero, performance deportiva y destreza con ejercitación de gimnasia en suelo, con aparatos, EJ de agilidad, habilidades y destrezas básicas, natación, juegos, deportes, o bailes. Y cuarto, vuelta a la calma con juegos de recreación y sensoriales. Inicialmente Gaulhofer y Streicher la denominaron gimnasia escolar austríaca por su adaptación al ámbito escolar, pero sus continuadores la denominaron gimnasia natural austríaca por los siguientes motivos. A. Se basa en el desarrollo natural del alumnado. B. Utiliza ejercicios globales naturales de la vida. C. Recomienda aplicarlos en la naturaleza. D. Emplea obstáculos y materiales de la naturaleza. E. Aplica una docencia natural y libre. Y F. Su objetivo es acercar al alumnado a la naturaleza.